Amados hermanos, continuamos con nuestro estudio del libro Mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres de Robert Wackerman. En su capítulo 2, ahora la primera parte de este capítulo dedicado a las mentiras que los hombres creen acerca de Dios. Ese es este capítulo 2, las mentiras que los hombres creen acerca de Dios, y vamos a ver una serie de mentiras en clases posteriores. Por supuesto, la primera mentira, como acá dice, es que Dios no es muy diferente a mí. La segunda es que Dios no participa ni le preocupan los detalles de mi vida. La tercera mentira que podemos ver es que podemos ganarnos el favor de Dios. La cuarta mentira es que hay muchos caminos que llevan a Dios. Y la quinta y última mentira es que podemos tomar o dejar la iglesia. O sea, darle valor o no darle, pero antes de abordar cualquiera de estas mentiras, vamos a considerar dos puntos fundamentales acerca de aquellas cosas que creemos acerca de Dios y que pueden ser consideradas o puntos fundamentales de las mentiras que a veces creemos respecto a Dios y que van a depender o van a originar las otras. En primer lugar, vamos a estar considerando que creer en Dios no es suficiente. Antes de introducirnos en la primera de esta serie de 40 mentiras en total, solamente vamos a considerar 5 en este capítulo 2, que pertenecen a la sección de las mentiras que los hombres creen. En este caso, estas 5 es respecto a Dios. Es necesario definir lo que es la razón y también la cura para las mentiras que pertenecen a esta sección. Y por qué no decirlo también para el resto de las mentiras de este libro, porque aquellas mentiras que nosotros creemos respecto a Dios van a influir de alguna manera en aquello que nosotros creemos respecto a nosotros mismos, respecto al pecado, al mundo, al placer y al resto de las mentiras. Todo parte de Dios, fundamentalmente. Y la razón que depende, como ya habíamos mencionado, es que algunos piensan que creer en Dios es suficiente. Y no lo es. Por más que te sorprenda, creer en Dios no es suficiente. No me vayas a malinterpretar. Creer en Dios es imprescindible para la salvación y la vida, y negar su existencia, aparte de ser el mayor de los absurdos, es la mayor de las mentiras. Pero si bien la gran mayoría de las personas no tiene problemas en reconocer la existencia de Dios, o sea, en afirmar que cree que Dios existe, cuando vemos más a fondo o exploramos sus conceptos, vemos fácilmente que tienen muchos vacíos y mentiras respecto a Dios, a tal punto que ese Dios con minúscula que ellos creen es totalmente diferente al Dios que vemos en la Escritura, pero ellos te pueden decir que creen en Dios. Por eso es que decimos que creer no es suficiente. No solamente basta con creer en Dios, debemos tener la seguridad de aquellas cosas que creemos acerca de Dios que en verdad están haciendo referencia o que en verdad están describiendo al Dios verdadero. Aún muchos que profesan ser creyentes tienen este mismo problema, tienen conceptos, tienen opiniones, tienen ideas acerca de Dios o referentes a Dios que son incorrectas, que son mentiras. A.W. Tozer dijo: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante para nosotros. Eso es muy importante. Aquello que nosotros concebimos cuando pensamos en Dios, o sea, el conjunto de sus atributos, lo que nosotros entendemos por quién es Dios, qué lo caracteriza y qué es lo que hace, es lo más importante para nosotros. Y va a afectar
inevitablemente en nuestra vida. El escritor, Robert, comienza narrando lo que puede ser la experiencia de cualquier creyente al conversar con un individuo cualquiera, en este caso, alguien que le estaba haciendo reparaciones en su casa. Lo podemos ver en la página 37. Robert nos narra que al final de su trabajo se acerca a pagarle y a presentarle el evangelio, y la persona le confiesa que estaba atravesando por un divorcio y por muchas dificultades en su vida. Hacía mucho había asistido a una iglesia, pero debía tomarse a Dios un poco más en serio porque él creía o decía que creía en Dios. El escritor nos dice, página 38, la mayoría de los hombres afirma creer en Dios. Es decir, están dispuestos a reconocer su existencia. Pueden creer que eso es suficiente, como decíamos. Sin embargo, no lo es. No es suficiente creer en Dios. No se trata de que reconozcamos a Dios, sino de que lo hagamos tal como Él es. O sea, que lo reconozcamos verdaderamente como Él se nos muestra, como Él se nos revela en su palabra. Porque lo que tú y yo creemos acerca de Dios determinará en última instancia lo que creemos o no respecto a todo lo demás. Así que no basta creer si no estamos dispuestos a hacerlo de verdad o a reconocerlo en sus términos, porque muchos, como decimos, estamos dispuestos o están dispuestos a aceptar a Dios, pero en nuestros propios términos. Y lamentablemente en muchos lugares se enseña a Dios con funestas consecuencias. En los propios términos de la persona, un Dios de azúcar. Un Dios que lo único que se dedica es a conceder bienes y favores como si fuera un genio de la lámpara y no el Dios que mostramos en la Escritura. Y el error en muchos lugares es que no se enseña verdaderamente quién es Dios. No podemos separar lo que creemos acerca de Dios y de lo que creemos del resto de las cosas. Están interrelacionadas y dependen unas de otras. ¿Qué crees de la dignidad humana? ¿Qué pensamos acerca de la dignidad humana? Bueno, pensamos que todos los hombres, sin importar su raza, su edad o sexo, seas un feto en gestación o un anciano, tenemos la misma dignidad y los mismos derechos. ¿Por qué? La respuesta es porque todos somos hechos a la imagen y semejanza del mismo Dios. Simples animales evolucionados no tendrían justificación para no matarse entre ellos. Y las leyes, la ética y la dignidad serían meras opiniones subjetivas. Pero si vemos un creador inteligente y con propósito, todo cambia. Por eso nuestra opinión acerca de las cosas que nos rodean van a depender y estrechamente están vinculadas y relacionadas a nuestra opinión acerca de Dios. Ahí es donde está la raíz. Detrás de cada pecado siempre hay un problema teológico, por eso es un absurdo curar el pecado con moralismo. Su soberanía, su poder, su sabiduría infinitas son de gran ayuda frente a la ansiedad, a la impaciencia y a la necesidad de control, porque nada ocurre por azar. Su santidad y su justicia son un gran estímulo para la humildad, ya que nadie merece su favor y ante Él somos igual de injustos, pero su amor y misericordia lo hacen suficientemente accesible como para que todo aquel que quiera acercarse pueda hacerlo mientras sea por el medio dado por Dios, quien es Cristo. Espero se entienda la idea a dónde queremos llegar. Detrás de cada pecado, detrás de cada falta, detrás de cada injusticia, detrás de cada error que cometemos, hay algo de Dios que no entendemos o que no queremos aceptar. Detrás de las mentiras sobre el sexo, sobre la familia, sobre el entretenimiento o el trabajo, o aún sobre aquellas cosas que creemos de nosotros mismos, está la mentira mayor,
de aquello que creemos y de aquello que no creemos acerca de Dios. El moralista atacará el error, como decíamos, o la falta, para que dejemos de hacer o empecemos a hacer tal o cuales cosas. El Evangelio va a resolver la mentira del corazón, de algo de Dios que no entendemos o ignoramos. Y el pecado se aprovecha de esa ignorancia, de ese desconocimiento para manifestarse en nosotros. Por eso es que el Evangelio no solamente nos salva, sino que también nos santifica. Y para atender cada pecado o para superar cada lucha espiritual que nosotros tengamos contra el pecado, lo único que debemos hacer es exponernos al Evangelio de la gracia de Dios. Así que creer en Dios no es suficiente. Es lo que creemos acerca de Dios, lo que realmente importa y que va a impactar de una u otra manera nuestra vida. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, como dice el escritor en la página 39, incluir a Dios en nuestra vida no basta. Voy a repetirlo. Creer en Dios no es suficiente e incluirlo en nuestra vida no basta. El escritor nos recuerda una historia de los evangelios de un joven que quería incluir a Dios en su vida. Él tenía muchas riquezas, pero estaba preocupado por la eternidad y deseaba tener presente a Dios en sus cosas, y por eso fue a Jesús. Tenía una inquietud espiritual, una inquietud eterna, poco común lamentablemente en muchos jóvenes, y se dirigió a la persona indicada para encontrar la respuesta. Parecería que todo va a terminar bien. Sin embargo, Mateo 19:16 nos dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar o para tener la vida eterna? El autor nos dice lo siguiente: al menos el joven estaba pensando en la eternidad. Eso es admirable. Sin embargo, Jesús detectó con toda la sabiduría de la pregunta, había algo malo. O sea, el Señor se percató que con todo lo justo de la pregunta, había algo mal en ella. En realidad, su interlocutor, este joven, no entendía lo que significaba lo bueno. Jesús por eso le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Aquí de forma magistral Jesús detiene el impetuoso orgullo de este joven y les recuerda la dura verdad que nadie quiere admitir. No somos suficientemente buenos. Y jamás lo seremos. Para heredar la vida eterna, no somos lo suficientemente buenos y nunca lo seremos. El Señor no estaría muy de acuerdo con los predicadores que hablan del autoamor y que se dedican a dar charlas motivacionales para valorarnos y sentirnos mejor. Lo más sano que este joven y que todos nosotros podríamos hacer es aceptar esa gran verdad. Entonces veríamos a Dios no como un accesorio más con que adornar el collar de nuestras virtudes, como si fuéramos, además de exitosos, también personas muy espirituales. Ahora abundan mucho las personas espirituales, que nos topamos y dicen: no, yo soy muy espiritual, yo respeto todas las cosas, yo reconozco a Dios. Es un accesorio más para nuestra vida. Pareciera como que nos interesa demostrar que no somos personas superficiales, únicamente dedicados a lo exterior, sino que tenemos un interés espiritual en aquellas cosas que son eternas. Pero no estamos dispuestos a reconocer la verdad. Si reconocemos esta gran verdad, dejaremos de ver a Dios como un accesorio más, según decíamos, para convertirse en el todo de nuestra vida. Eso hace la diferencia. En lo único que en verdad vale en nuestra vida. Lo único que tú y yo aportamos es nuestro pecado. Continúa diciendo el autor. Nos quedamos cortos. Siempre vamos a fallar.
Entonces Jesús dirigió al joven a la norma de Dios, que es la medida por la cual nosotros debemos medirnos, valga la redundancia. Jesús le dijo, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. El Señor Jesús es claro. Si nos medimos por nuestra norma de bondad y justicia, podemos ser mejores que otros al compararnos con ellos. Eso es maravilloso, yo compararme con el del frente, que comúnmente está en una situación peor que la mía. Pero cuando se trata de la eternidad, esa norma no vale. La norma se convierte en la ley de Dios y Él se convierte en el modelo con quien debemos compararnos. Por eso es importante lo primero, conocer verdaderamente a Dios. El que quiere salvarse por sus méritos debe guardar los mandamientos de Dios sin falla, desde la cuna hasta la tumba, tanto en la mente como en sus acciones. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. En otras palabras, necesitamos ser tan justos como Dios mismo es. Sin embargo, el joven rico pensó que daba la talla. Y dijo, todos estos, la serie que Jesús menciona de los 10 mandamientos, todos estos los he guardado desde mi juventud. Puede parecernos un absurdo y una pretensión por parte de Él, pero muchas veces es nuestra actitud. Cuando creemos que debemos ser dignos de entrar en el cielo porque somos mejores que otros, o no tan malos, por lo menos. Porque nuestras buenas acciones superan con creces aquellas cosas malas que hemos hecho. Aún entre muchos cristianos, o que se profesan cristianos, sigue lo mismo. Yo asisto más a la iglesia, yo hago esto, yo llevo 30 años. En el Evangelio esos méritos no importan. Debemos hacerlos en gratitud, pero no son meritorios para nuestra salvación. Jesús lo dijo. Le continúa hablando al joven. ¿Te falta algo más? El joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice, todavía te falta algo. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres. Ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. ¡Wow! Ahora Jesús no está llevando a hacer un voto de pobreza, está tratando con el corazón de este joven. En pocas palabras, el Señor examinó y expuso de un golpe el corazón de este joven, hallándolo falto del todo e insuficiente. Es como si le hubiera dicho, tú dices que guardas todos los mandamientos de Dios de una forma perfecta. Vale, vamos a revisarlo más a fondo. ¿Tienes en tu vida algún otro Dios? Ese es el primer mandamiento. ¿Hay algo que valores más que al mismo Dios en tu vida? Y esto se relaciona, muchas veces valoramos más muchas cosas que a Dios porque no le conocemos. En la medida en que nosotros veamos a Dios tal cual es, nos vamos a apreciar a nosotros tal cual somos y vamos a valorarlo más a Él. ¿Qué tal tus riquezas? Dice Jesús. ¿Valoras tus riquezas más que a Dios? Esas palabras fueron suficientes. El joven rico se fue triste porque tenía muchas riquezas y las amaba más que a Dios, se negaba a renunciar a ellas. Estaba dispuesto a tener a Dios en su vida, pero no a darle el primer lugar. Y esto no es suficiente. Y uno puede decir, pero ¿qué derecho tiene de exigir eso? Uno tiene todo el derecho porque es Dios. Todo el derecho tiene. Pero en segundo lugar, cuando nosotros en verdad valoramos a Dios, cuando en verdad nosotros le hacemos a Él el primer lugar en nuestra vida como corresponde, entonces no vamos a tener problemas para renunciar, no vamos a reclamar derechos. No vamos a decir qué otra cosa hay o por qué yo tengo que renunciar a tal cosa. No vamos a preguntar el por qué. Cuando nosotros vemos y apreciamos a Dios y su evangelio tal cual es, lo único que vamos a decir es a qué más tengo que renunciar. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo.
Niéguese a sí mismo. Esto es, póngame a mí sobre todas las cosas en primer lugar, aún por encima de su vida. El escritor añade, sin la gracia de Dios nosotros también tendríamos un final triste, porque esto nunca se trata de esfuerzo humano, es de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nosotros también tendríamos un final triste, incapaces de apartarnos de aquello que amamos y separados del Dios que nos ama. Eso es triste. No podríamos abandonar aquello que amamos y no podríamos acercarnos al que nos ama, porque Dios no comparte su gloria con nadie. No se pueden servir a Dios y a las riquezas, dijo Jesús, debido a que tú y yo adoramos aquello que más amamos. Y hay una buena razón, o esta es una buena razón por la que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La verdad absoluta, el antídoto a las mentiras que podemos creer acerca de Dios, es que Dios merece el lugar sin igual, el primer lugar en nuestros corazones. El único lugar. Y a partir de él, todo el resto de las cosas quedan subordinadas. A él queda subordinado nuestro tiempo, a él queda subordinado nuestro trabajo, a él queda subordinada nuestras riquezas, porque no está mal que disfrutemos de los bienes que Dios nos da. Lo que está mal es que los pongamos a ellos primero que a Dios, que adoremos la provisión y no al que provee. A él queda subordinado nuestra familia, a él queda subordinada toda nuestra vida. Y él está primero. La primera lección que todo hombre debe aprender es simple. Dios es Dios. Nosotros no lo somos. Él es el fin y no un medio. Muchos, aun que se profesan ser cristianos, y muchas veces nosotros tenemos que revisarnos a nosotros mismos, porque tomamos a Dios como un medio. Necesito sanar. Yo quiero que tú me sanes. Y está bien que pidamos por sanidad, pero Dios no es un medio. No podemos manipular a Dios para hacer que Él haga lo que a nosotros nos da la gana. No, yo necesito quitar cosas de mi vida, por eso vengo a la iglesia. Necesito resolver mi matrimonio, por eso vengo a la iglesia. No se resolvió o lo resolví y ya tengo lo que quiero, me voy. Y tengo a Dios como un accesorio que viene a arreglar mis problemas, a los que yo me busco voluntariamente cuando decido desobedecerle. Termina diciendo, nuestro propósito no es utilizarlo para nuestros deseos, ni nuestro objetivo es adquirir posición y prestigio. No debemos tenerlo como uno más de nuestros amores, sino amarlo a Él por encima de todo. Y ese es el gran mandamiento, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Como decíamos, ¿acaso esto significa que no podemos poseer riquezas o propiedades o darle amor a algo más, a nuestro cónyuge, a amigos, a nuestra familia? No, para nada. Significa que con Dios no compite ninguna otra lealtad. Y que toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras posesiones, aún nuestros afectos están sometidos y sujetos a su servicio y a su voluntad. Por eso el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así Jesús, quien es Dios encarnado, llegó a preguntarle a Pedro en una ocasión, Juan 21:15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y esto lo hizo 2 veces más. Si hemos de amar a Dios, debemos amarlo en una forma exclusiva, más que a cualquier otra persona o cosa. Dios nos hizo para Él. Tratar de sustituirlo por otros amores o dioses nos hace tanto daño, como si tratásemos de juntar 2 piezas de rompecabezas que de antemano sabemos que no están hechas una para otra, que no coinciden. Podemos terminar destruyéndolas. Ese es el proceso en el que está todo aquel que se entrega a las cosas de esta vida y no tiene en cuenta a Dios, para el cual existe y fue creado. Terminará autodestruyéndose, porque al otro lado de la muerte, ninguno de esos dioses
a los cuales amamos en este mundo, a los cuales nos dedicamos, a los cuales servimos, a los cuales adoramos. Y no estoy hablando de dioses de yeso, sobre todo. Ninguno de ellos va a estar para socorrernos y estaremos al frente del único Dios que despreciamos durante toda nuestra vida. No basta creer en Él. No es suficiente con tenerlo presente en nuestros labios o pensamientos o incluso en nuestra vida en algún sentido. Él es. Y solo Él debe ser el Señor y Rector de todo lo que tenemos y somos. Que el Señor les bendiga.